Muy buenas a todos, vamos a dar inicio en la siguiente clase de método numérico en programación. En este caso vamos a ver integración por trapecios, por Simpson un tercio y por Simpson 3 octavos combinado con Simpson un tercio. El primer método de integración es el de trapecios, donde tenemos su fórmula singular y su fórmula generalizada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dato de x y un f de x, es como cuando nos dicen integrar del punto A al punto B. Por ejemplo, decimos que este es 1, este es 2, perdón. Este es 1, este es 2, este va a ser 42 y este va a ser 95, por dar un ejemplo. Esos son los resultados de la evaluación de X en cualquier fórmula. Tenemos dichos números y nosotros lo que tenemos que sacar es la integral. La integral es solamente aplicar la fórmula singular. Si se fijan, la fórmula singular es para cuando tenemos dos números de la tabla. No tiene, el método de trapecio no tiene ninguna restricción, no tiene ningún... es bien generalizado, se puede hacer para para casi todos los casos. El problema que tiene el coeficiente de error, que hay algunas funciones en donde el error está muy, ¿cómo se llama? Es muy gráfico. Entonces igual eh, tiende a generalizarse de que es el método que tiene menor error. Esto está bien porque, ¿cómo se llama? Hay muchas veces que el error se va muy desviado y otras veces en donde el error no es tanto, pero ahí va a depender de las funciones, depende si es una sinusoidal, depende si es lineal y todas esas cosas. Aplicando esta fórmula, esto nos daría que sería un medio por el xdn, que vendría siendo el último, menos el inicial, por la función de xdn más la función del x inicial. Haciendo eso nos da la integral con la fórmula simplificada. Ahora, utilizando la fórmula general, tenemos que el h vendría siendo 0,1, que es la diferencia, ¿cómo decirlo? Es el desplazamiento que tiene uno con otro. Si se fijan, partimos en 0, después va a ser 0,1, 0,2, 0,3 y así. El desplazamiento ¿cómo se llama? Que tienen todos los datos, todos los segmentos de todas las filas del ejercicio es de 1. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un ejercicio en donde la tabla está desigualmente espaciada? Tenemos que ver cuáles son los datos que tienen los datos igual, digo, el desplazamiento igual, porque los métodos de integración solamente se pueden hacer con datos igualmente espaciados. Entonces, por esto, tenemos h que va a ser 0,1, que va a ser el desplazamiento casi de toda la tabla. Tenemos h, lo dividimos entre 2 y multiplicamos por el f de x0, que vendría siendo este, más 2 por la suma de todos los datos intermedios, menos el último, más el último dato. Y eso nos da el valor de la integral. ¿De cuánto va a ser la integral desde 0 hasta 1,2? De la función que en este caso creo que era... esto es... La función era la exponencial de menos x elevado a 2. Sí, creo que era esa. Sí. Es la exponencial de menos x elevado a 2. Entonces, ya calculamos cuál era la integral con el método de trapecio. Vamos a ver qué tal nos da con el método de Simpson un tercio. El método de Simpson un tercio simplificado también es exactamente igual. Si nosotros tenemos una tabla de, no sé, tiene que ser
de un desplazamiento par. Esa es una obligación. ¿Esta tabla tiene un desplazamiento par? Sí, tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 desplazamientos. El desplazamiento vendría siendo todos los datos menos 1. En este caso tenemos 13 datos menos 1, 2. Por ende tenemos un desplazamiento par. ¿Se puede utilizar el método Simpson 1/3? Se puede, ya que cumple esa condición. Para hacer la fórmula simplificada, nosotros tenemos que tener un mínimo en la tabla de 3 datos. ¿Por qué? Porque así asegura un desplazamiento de 2. Y, como ustedes pueden ver en la fórmula, necesitamos el dato final, el dato intermedio y el dato inicial para poder tenerlo. Aplicando la fórmula más generalizada, que es la que pues, al menos supongo que van a ocupar más, esto nos quedaría, ¿tenemos el h? Sí, es el mismo que el de antes, dividido entre 3 por el f de x0 más 4 por la suma, y esto es importante, son todos los datos, aquí me dice impares, y los impares empiezan desde este. Por eso es que yo al lado le anoté que este es el dato 1, este es el dato 2, 3, 4, 5. Son todos los impares. Entonces, tengo que tomar primero el 1, me salto el 2, perdón. Primero el 1, me salto el 2, tomo el 3, me salto el 4, tomo el 5. Y así con el 7, con el 9 y con el 11. Termino de hacer la suma y ahora tenemos que tomar tomamos 2 y multiplicamos por la suma de todos los números pares ahora, empezando en el 2. Tomamos el 2, nos saltamos al 4, al 6, al 8 y al 10. Terminamos con la suma y tenemos que sumarle ahora último el valor final. Terminando con todo esto, nos da que el valor se aproxima incluso ahora más de lo que podría ser. Si nosotros le ponemos más, si nosotros nos fijamos antes y ponemos mucho más decimales, se da a entender de que tiene un grado de aproximación este número, si se dan cuenta. Entonces, si ya pudimos ver de que la integral va como decir, mitigando ese porcentaje de error, ahora veámoslo con una combinación entre el método Simpson 3/8 y Simpson 1/3. ¿Cómo podríamos hacer una buena combinación? Decir, ¿cuál es la regla para que se cumpla Simpson 3/8? Es que deben haber 4 dígitos. Es decir, por ejemplo, empezamos de aquí con estos 4 dígitos. Empezaría algo así. 3 dividido en 8 por el xn menos el x0 dividido en 3 es lo mismo que el h. ¿Ya? Así que yo lo voy a utilizar como h. Por el f de n, que vendría siendo este, el último, más 3 por el n-1, perdón, ahí está el 3, más 3 por el n-2, más el n-3. Ahí tenemos la primera parte de ¿cómo se llama? De la fórmula. Pero si se fijan nos quedan muchos datos porque nos están pidiendo la integral desde 0 hasta 1.2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá se suma, de nuevo se hace la integral de Simpson 3/8. Ahora, ¿y por qué hago de nuevo la integral de Simpson 3/8? Se supone que yo tengo que partir de acá de nuevo, del punto número 3. Se parte con la continuación del último dígito. Entonces, si yo cuento, ¿cómo se llama? Si yo cuento desde aquí, tengo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces tengo esos 10 menos 1 me da el número de desplazamiento, es decir, tengo un desplazamiento de 9. No puedo ocupar Simpson un tercio, ya que no es un desplazamiento par. Acuérdense que el desplazamiento de Simpson, digo, un tercio tiene que ser múltiplo de 2. Entonces, como nos dio 9, hacemos de nuevo otra integración desde otra integración de Simpson 3 octavos, pero ahora partiendo desde el punto número 3. Esto nos quedaría 3 dividido en 8 por el desplazamiento por el último valor, que vendría siendo el 6 en este caso. Tomamos el 0,7 más 3 por el n-1 más 3 por el n-2 más el n0. Se termina de hacer esta suma y si se fijan ahora sí podemos hacerlo. Si empezamos desde el 6 tenemos 6, 7, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 1, 6. Tenemos un desplazamiento par. Entonces ahora sí podemos utilizar la fórmula de integración de Simpson un tercio. Para esto tenemos el h, que vendría siendo el 0,1, dividido entre 3, y todo esto multiplicado por el f de 0, que vendría siendo el 0,7, más 4 por la suma de lo, empezando acá, de los números impares. Tenemos, este vendría siendo nuestro nuevo 1, entonces vendría siendo el primer dato de los datos intermedios, el tercero y el último. Más 2 por la suma de los datos pares, que vendrían siendo el segundo dato y el cuarto. Y esto le sumamos el último valor. Teniendo todo eso, aplicamos y nos da un valor mucho más preciso de los otros dos, si se fijan. Ustedes pueden decir, ya, es un error prácticamente minúsculo. Y sí, la verdad es que se dio la ocasión de que en este ejercicio fue un error bastante minúsculo. Pero ¿qué es lo que pasa? También puede ser de que, no sé, es que estamos trabajando con números pequeños también, por eso digo un error pequeño. Entonces, en ese caso, cuando tengamos funciones con números en donde los valores sean demasiado grandes, lo que va a pasar es que el error se va a ir agravando más y más. Por ende, puede ser de que nos convenga, si necesitamos mucha precisión, una combinación entre estos métodos. Acuérdense que las condiciones de cumplimiento es de que si yo quiero hacer una integral de Simpson un tercio, el número de desplazamiento tiene que ser par y sí o sí necesito 4 términos para hacer un Simpson 3 octavos. Y eso sería todo, chicos. Espero que hayan entendido. Ahora, una cosa que les puede resultar útil es, por ejemplo, si yo tengo una tabla, no sé, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, ¿qué es lo que pasa? Ahí, 1.0. ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan, estos tres términos tienen un desplazamiento igual a 0.1, ¿cierto? Estos tres términos. Y estos tres términos tienen un desplazamiento igual de 0.2. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que tienen que hacer acá, y es un muy fácil de hacer, por así decirlo,
toman todos los valores de la... ¿sabes qué? Hagamos el ejercicio, no nos vamos a demorar nada. Tenemos los datos y por ejemplo acá tenemos 5, 7, 8, 11 y 15. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer para hacer primero la integral, si se fijan tenemos 3 datos y 3 datos. Entonces podemos hacer el Simpson un tercio eh, de la manera simplificada. Tenemos que hacer la integral de 1 hasta 1.2 y de 1.2 a 1.6. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. El primer sería 1 dividido en 3 por el xn, que vendría siendo el 1.2, menos el x0, que vendría siendo el 1, dividido en 2 por el f de xn más 3 por el fx, perdón, más 3 por el f del intermedio más el f final. Y a esto le sumamos el Simpson un tercio, pero aplicado a los siguientes 3 datos de la tabla. Y esto nos daría 1 dividido en 3 por el xn menos el x0, que ahora en este caso se cambia el papel. Aquí me falta un paréntesis. Dividido en 2. Y lo mismo. El f de xn más 3 por el f del x intermedio más el f de 0. Y el resultado de esto nos debería dar el resultado de la integral. Y así es como pueden también calcular el resultado de una integral cuando tienen, por ejemplo, dos segmentos de la tabla que están desigualmente espaciados. Por ejemplo, estos están en un h de 0,1 y estos están en un h de 0,2. Entonces esa vendría siendo la fórmula que pueden hacer. ¿Pueden combinar los otros métodos? Sí. Si hubieran querido, también hubieran hecho lo de trapecios en... ¿Cómo se llama? Hubieran podido hacer trapecios acá sin ningún problema y no habría no habría ninguna complicación también. Ahora no hubieran podido haber hecho Simpson 3 octavos porque necesitan 4 datos igualmente espaciados para hacer Simpson 3 octavos, así que no hubiera sido una buena, digo, no hubiera sido una forma de ningún modo. Bueno chicos, eso sería la ayudantía de esta clase, digo de esta sección de integración numérica. Espero que le haya servido y espero que le hayan que puedan estudiar bien y a conciencia. Y nada, pues chicos, si necesitan alguna otra ayuda o necesitan o si tienen alguna consulta, no duden en hacerla. No hay ningún problema.